Advertencia. Este video aborda casos reales con fines informativos. No se mostrarán imágenes sensibles, pero se recomienda discreción. Hola X3. Estoy a punto de partirme la madre en bicicleta. ¡Ay, lo grabé todo! ¡Lo grabé todito! Debido a tanta felicidad que me da al verlos de nuevo por aquí. Fábricas. La verdad nunca he trabajado en una de ellas, pero estuve cerca. Meses atrás, antes de ser youtuber, estaba casi sin ningún chelín en el bolsillo y la situación en mi casa estaba un poco dura, y no encontraba chamba en algún taller de mecánica. Entonces estuve a punto de entrar a una fábrica de procesamiento de camarón. Pero por suerte esto de los vídeos despegó y ya empecé a ganar lo suficiente como para poder comerme un pan y pagar las cuentas. No es mucho, pero es trabajo honesto. Eso creo. Pero mi mamá una vez me contó una experiencia que ella tuvo cuando trabajó en una fábrica de detergente. Dice que esa empresa no tenía las instalaciones bien cuidadas, y los empleados no estaban bien capacitados. ¿Quién lo diría? Empresarios ahorrándose dinero en hacer buenas instalaciones y capacitar empleados. Si esto sigue así, juro que me vuelvo comunista. Y bueno, resulta que un señor de unos 40 años estaba revisando unas cosas, y al cruzar por un pequeño puente de metal, este se rompe y el tipo cae en un tanque de químicos. Sí, así mismo como el Joker, pero obviamente con consecuencias distintas. El tipo falleció de manera dolorosa, y mi mamá contaba que a veces veían su espíritu vagar por las instalaciones. Era tan aterrador, que ella tenía que cruzar tapándose la cara para no ver al fantasma del tipo. Esa historia y muchas más me hacen agradecer de no haber trabajado en esos lugares. Sin nada más que decir, empecemos. Hoy les traigo experiencias bizarras trabajando en fábricas. Me tocó ver cómo un compañero pasó a mejor vida por una explosión de un transformador. Fue error y falla de la empresa, pero antes de que interviniera Protección Civil, cambiaron la escena y lo hicieron pasar por error humano. Ahí comprendí que nadie es indispensable, solo en casa somos queridos y apreciados. Tenía 18 años y ya había visto cómo queda alguien después de una explosión. Yo soy de Tijuana, hace unas 4 horas comenté un post, pero bueno. Cuando me alivié de mi segundo bebé, después de la cuarentena, enseguida me metí a Ana Global de Otay. Como muchos saben, Tijuana es una ciudad industrial. En todos lados ves fábricas. Yo entraba a las 5:50 am, vivía en Murúa, como a 30 minutos de la fábrica en camión, pero siempre el camión pasaba a las 4:55 am. El camión abría mucho antes de irse y siempre tenía las luces encendidas. Subía a la gente lo más rápido posible. Donde agarrábamos el transporte había una fábrica tipo abandonada y el señor del camión ahí tenía que pararse. Era un solo transporte como para 60 personas y, bueno, entre más temprano llegabas, más rápido agarrabas asiento. Un día llegué a las 4:25 am, pero miré afuera a una señora barriendo, sí, a las 4:25 am. El chiste es que se me hizo súper raro tan temprano, ni siquiera la que vendía café estaba. Le toqué al señor después de verla y me dice, ¿viste a la señora que estaba barriendo? Estaba flotando. Me quedé ida porque no presté atención a eso. Después me contó que esa señora, en esa fábrica abandonada, la mató un transporte. Desde ahí esa fábrica se vino abajo. Era de muebles. Muchos la miraban. Se dice que asustaba muchísimo a los que se iban más temprano a las fábricas de alrededor a trabajar, y muchas personas la han visto. Nunca la miré flotando, quizás porque traía audífonos, pero el señor sí, y su cara era de miedo, y sobre todo se sintió alivianado cuando toqué la puerta. Hice mis prácticas en una fábrica de mi ciudad donde tenían una máquina vieja, la más vieja de todas sus máquinas, le decían la vieja Lola. Esta máquina era muy rara, siempre tiraba un líquido aceitoso, pero no sabían a qué se debía. Casi a diario había un técnico limpiando y reparando eso. Esa máquina, al encenderla, hacía un sonido como de turbina de avión o algo así, como agarrando fuerza para prender, y se calentaba bastante. Las carpetas que yo iba a cambiar siempre estaban medio derretidas o quemadas, por eso trataba de dejarlas en otro lado, pero el lugar de las carpetas era en una canastita unida a la máquina, así que rip carpetas. Cuando la máquina estaba encendiendo y sonaba ese ruido de turbina daban ganas de llorar, hasta escalofríos.
Era bien raro el ambiente alrededor de esa máquina y no me gustaba irle a cambiar la carpeta por lo mismo, pinche cosa endemoniada. Cuando pregunté, solo me dijeron que la compraron usada, así que desconocían si tenía alguna historia turbia de fondo, pero a todos les daba cosa, más a su operador, que si no tenía nada que hacer en la máquina prefería estar lejos de ella. Ah, se me olvidó. También se prendía sola la máquina, eso era lo que más asustaba. Era una máquina de corte, así que debían apagarla si no la estaban usando. Hace unos 24 años, mi papá trabajaba como supervisor en una fábrica de calzado aquí en León. Tenía un jefe que se le conocía por ser muy bromista. Cuenta mi papá que en esa fábrica había un tipo elevador del tamaño de una caja, pero solo era para subir y bajar mercancía, y que este bajaba muy rápido y con mucha fuerza. En fin, el jefe estaba jugando con meter y sacar la cabeza en donde quedaba el hueco del elevador. Dice mi papá que solo escuchó un golpe y vio a su jefe ya sin cabeza, y que incluso la mancha que dejó nunca se quitó. Después de esto, la fábrica se fue a la quiebra. Hubo más fábricas o negocios, pero todos se fueron al diablo y ahora solo es un espacio abandonado. Yo trabajé en una. Hay muchas anécdotas de fallecidos, tristemente. Yo le agarré mucho cariño a un compañero de almacén. Lo raro es que varios no lo conocían, y cuando le hablaba a otros compañeros para que lo conocieran, porque era súper buena onda, la persona de la que les hablo ya no estaba, desaparecía. Un día mi líder me preguntó cómo era, ella llevaba trabajando 7 años ahí. Lo describí tal cual y se puso pálida por completo. Resulta que este muchacho había sido aplastado por cajas de foam que habían caído desde repisas de 10 metros, y ya había fallecido hacía 4 años. Al parecer, me hice amiga de un compañero difunto. En paz descanse Mariano. Trabajé varios meses en una fábrica de polietileno y me percaté de que siempre contrataban personal femenino, pero lo más extraño es que tenían muchas solicitudes de mujeres, de varios rangos de edad, y solo contrataban a mujeres de 18 a 25 años. Cuando recién entré a trabajar, me dijo una señora de la tercera edad que si los jefes me pedían ir a su oficina, que no lo hiciera, porque ellos buscaban algo más. Pasaron unos meses y el hijo del jefe comenzó a hablarme más. Incluso una vez me envió un mensaje y me dijo que le gustaba, que quería algo serio conmigo, pero jamás le respondí y nunca pasó a mayores. Todo el tiempo era incómodo verlo. A mí nunca me hablaron de su oficina, pero a las niñas que entraban a trabajar después sí veía cómo les pedían ir a la oficina. Me contaron algunas señoras que el jefe y su hijo tenían mala fama con las jovencitas en la fábrica. Yo trabajaba en una refaccionaria en Guadalajara. El viejo almacén se ubicaba cerca de la colonia Analco y tenía muchos años ahí. Un ex compañero, que tiene más de 30 años ahí, me platicó que cuando fueron las explosiones del 92, en los pasillos de ese almacén se escuchaban personas llorando, platicando o gritando, tanto en la mañana como en la noche. Uno de los pasillos tiene una alcantarilla y mi ex compañero decía que se escuchaba que la azotaban, como si estuvieran abriendo y cerrando. Conocí ese lugar hace como 2 años y sí es algo turbio, sinceramente. Aquí es el lugar. Mi papá trabaja en el Sears de Vallejo y me dijo que sus amigos se tomaron una foto en la bodega donde guardan toda la mercancía y apareció esto. Igual dicen que se escuchan mucho, que ella está entre los estantes jugando. Hace unos 12 años trabajaba como supervisor de producción de una fábrica de hilos y tejidos en Guatemala. Era una fábrica que en ese entonces llevaba poco más de 100 años operando. Todos los operarios hablaban de un hombre de pequeña estatura, vestido de negro y con sombrero, que se aparecía caminando en los pasillos de la fábrica. Yo no creía nada de eso hasta que lo vi. Yo estaba en el turno de noche y tenía que atravesar el patio de la fábrica para ir de un área a otra, y lo vi a lo lejos, parado a medio patio, y se giraba como pensando en qué dirección caminar.
A partir de ahí me puse la tarea de investigar un poco y escuché la misma versión de diferentes personas. Cuando los dueños de la fábrica quisieron comprar ese terreno para agrandar, el dueño no quiso vender y aprovecharon a tirar su casa cuando pensaban que no estaba él. Sucede que sí estaba en casa y construyeron sobre los escombros. Él quedó enterrado en los cimientos de la fábrica. Logré escuchar cómo afilaban algo en un esmeril cerca de mi oficina cuando ya nadie estaba en la fábrica y yo estaba haciendo reportes. A mi jefe le encendían la radio incluso cuando estaba desconectada. Muchas cosas pasaban ahí, seguro siguen pasando. Una vez me quedé a cubrir el turno de la noche en una fábrica textil. Yo era control de calidad y fui a meter unas muestras al cuarto de lavado, que estaba en un edificio muy lejos de producción, donde podías dormirte unos 40 minutos en lo que salían las muestras, ya que nadie se asomaba ahí de noche. El cuarto de lavado tenía una ventana grande que daba a una oficina que solo se abría en el día. Total, fui a lavar mis muestras a eso de la 1 am y me dormí mi respectiva media hora. Cuando desperté y estaba acomodando todo para regresar a mi oficina, que estaba cerca de producción y de la gente, vi como alguien me observaba desde la oficina que estaba cerrada y me regresé corriendo a mi oficina. No volví hasta que salió el sol de nuevo. Le dije a un trabajador lo que me pasó y se rió de mí. Me contó que antes sí trabajaban en esa oficina de noche, pero cuando los que la ocupaban se dormían, un fantasma les daba vueltas en las sillas o les tiraban las cosas del escritorio. Cerraron el turno nocturno de esa área cuando el fantasma tiró a los vatos de las sillas. HD Reynosa. Porquería de fábrica. Muchos fallecimientos de hombres en la prensa, trabajo súper riesgoso y, obviamente, tienen palancas donde sea, porque esos accidentes ocurren diario y nadie hace nada. Yo iba entrando a trabajar cuando iba saliendo uno moribundo porque una prensa le había agarrado la cabeza, y obviamente dicen que espantan mucho. Esto ocurrió en un evento en la antigua fábrica de mi papá, cuando yo tenía 11 años. La primera historia va así. En la antigua fábrica de mi papá solían hacer eventos infantiles para niños de preescolar a primaria en la parte trasera de esta fábrica, ya que tenían un campo de fútbol enorme y ahí se organizaba. En las mañanas se hacía tour por la fábrica, recogían boletas y las calificaciones de 8 para arriba recibían premios, juguetes, materiales, etc. El caso es que, en un evento, dividieron dos grupos de niños. Los niños con 9 y 10 tendrían un viaje todo pagado a un parque de diversiones de mi ciudad, y el otro grupo, de 7 y 8, pasaba al evento en la fábrica. El caso fue que hubo un accidente con los niños de calificaciones de 7 y 8. Cuando estaban entregando los regalos, cerca de las 4 de la tarde, llamaron a una familia para informarles que sus niños, un niño de entre 5 y 8 años y una niña de entre 10 y 12, habían sido arrollados por un camión de la empresa. Resulta que los niños se salieron del campo porque no tenían supervisión y, según dice mi papá, estaban buscando a su papá. Mi papá conoció a la familia, pero esta parte no la entiendo, porque me cuenta que ellos llegaron al estacionamiento cerca de paquetería y que ahí supuestamente vieron a su padre. Según mi papá, el señor no trabajaba ahí, él era supervisor. Entonces, los niños no vieron que venía saliendo un camión para los del turno nocturno. Para resumir, el que mayor salió herido fue el más pequeño, porque quedó atorado en las llantas y la niña falleció aplastada. Ambos estaban tomados de las manos y el niño de la llanta todavía tenía el brazo extendido cuando lo encontraron. El evento se canceló para ambos grupos. Evacuaron y llamaron a los que estábamos en el parque para avisarnos que había ocurrido el accidente. Recuerdo que mi papá estaba asustado. Me cargó y me llevó a nuestra camioneta y me dijo que me iba a dejar con mi abuela porque tenía que volver al trabajo. Desde ese incidente no han vuelto a hacer eventos de ningún tipo, y según cuentan los ex compañeros de mi papá, todavía puedes ver a los niños corriendo tomados de la mano en el estacionamiento. La siguiente historia va así. Cuando mi papá inició trabajando en esa empresa, había áreas diferentes para cada nivel. Los más bajos eran paquetería y ahí empezó él. El caso fue que había un área que era manejada solo por mujeres, y eso aplicaba hasta para el manejo de máquinas. En ese entonces había un pasillo que conectaba a una máquina para dejar los paquetes y subía al camión de entrega. Todo eso sucedía por allá en el 2005. A mi papá le encargaron reparar la máquina esa que subía las cajas, para poder subirlo de puesto y probarlo. Mi papá estudió como ingeniero mecánico automotriz. La verdad no recuerdo bien si esa era, al rato le pregunto.
En sí, mi papá no tuvo la culpa, ya que, según él, alguien más usó la máquina que él reparó para encenderla, y ahí es donde empieza lo turbio. No sabe cómo pasó, ya que se fue del área para levantar un reporte, pero cuando regresó encontró una bola de gente junto a la máquina. Resultó que una chica de nuevo ingreso tuvo un accidente. Subió unas cajas y estas, al quedarse atoradas, hicieron que ella se subiera para empujar la máquina. Nadie le dijo que eso no se hacía y, en vez de llamar a otro trabajador, decidió hacerlo ella. El caso fue que, cuando logró encenderla, ella estaba aún arriba. La máquina le agarró el uniforme y, como pudo, se llevó a la chica. Le terminó arrancando el brazo y parte del otro por meter las dos manos. Según cuenta mi papá, falleció camino al hospital. Muchos dicen que la persona que se aparece en almacén es esa chica, ya que nadie la ayudó, pero algo más turbio es que, como un año o dos después, un compañero de mi papá la conoció y hasta le dio un aventón. El señor cuenta que, cuando se subieron a su carro, ella se sentó en la parte de atrás y, cuando movió el retrovisor para verla, ya no estaba. Lo malo es que, como fue en carretera, poco faltó para que el señor tuviera un accidente, pero por suerte no pasó. Él contó eso a mi papá en un descanso y otra compañera, que pasaba, escuchó y al preguntar quién era, le explicó ese accidente. El señor, cada que cuenta esta historia, se pone pálido. En ambos casos, la empresa sí indemnizó a ambas familias, ya que mi papá también tuvo accidentes, pero muy leves. Eso fue antes de cambiar de ejecutivo general. Esa empresa fue vendida y ya no daba indemnización por accidentes. Mi papá se tuvo que ir porque redujeron los sueldos y todo se volvía peligroso por el recorte de personal. A mí me han pasado varias cosas que hasta la fecha no les encuentro explicación, pero la que más me ha impactado es la siguiente. Estaba trabajando en el turno de la noche, era un 23 de diciembre y me tocaba salir el 24 en la mañana. Ese día, saliendo de trabajar, me iría a mi rancho, porque soy foránea. Ya había vaciado mi línea, porque el 24 no se iba a trabajar, o sea que el primer turno no iba a llegar. Eran como las 5 a.m. cuando me dirigí al baño porque me iba a cambiar de ropa. Era muy poca gente ese día. El chiste es que fui al baño y, a los pocos segundos de haber entrado, escuché cómo entró otra persona y cerró la puerta de al lado. Hasta escuché cómo le echó seguro a la puerta, pero pues no pensé nada más. Me terminé de cambiar y salí de ahí. Justo cuando iba pasando a la puerta de al lado, donde se supone entró alguien, estaba completamente abierta. Me agaché para ver si no había gente en otro baño y no, era la única que estaba ahí. Enseguida salí corriendo. En Tijuana hay una fábrica, no recuerdo bien el nombre, me daré a la tarea de buscarlo. El punto es que en esa fábrica siempre pasan accidentes por la falta de seguridad ahí. Una vez salió en las noticias que había 2 muchachas desaparecidas que trabajaban en dicha fábrica. Pues resulta que no estaban desaparecidas. Las muchachas habían fallecido ahí dentro de la fábrica en una máquina, prensadas, y la fábrica la habían cerrado. No dejaban salir a sus empleados. Fue todo un show. Llegué a sentir que estaba en un bucle de la realidad. Tenía horarios de 12 horas. Varias veces cerraba los ojos al terminar el turno y, al abrirlos, ya estaba iniciando de nuevo. Estaba en el mismo lugar, pero con diferente ropa y reiniciado de mente y cuerpo, pero sintiendo que nunca salí ni fui a mi casa y regresé. Me sacaba mucho de onda. Yo trabajaba en una empresa externa para Ternium en Monterrey. Cuando fue la explosión de la planta Guerrero, me tocó estar en la oficina, que estaba a muchos metros fuera de la planta, pero hasta allá se escuchó y se sintió la explosión porque todo vibró. Salimos a ver y se estaba quemando. Teníamos a varios trabajadores en esa área y fuimos rápido a juntarlos para ver cómo estaban y saber si a alguien no le pasó algo grave. Varios sufrieron quemaduras graves y a los que no les pasó nada, solo el susto, nos contaron que dentro estaba muy feo. Muchos muertos, personas salieron volando por el impacto, varios quedaron en las paredes y, a los que se les cayó tubería encima, se les podían ver los huesos. Nos contaron de un chavo de 18 años que tenía una semana de entrar a una empresa que se dedicaba a la limpieza industrial. Le cayó un tubo ardiendo. Todavía vivo les decía que lo ayudaran, pero él ya no tenía la parte de abajo de la cintura. Falleció el chavo. Dijeron que fueron pocos los fallecidos, pero en realidad fueron muchos.
Yo trabajé en una empresa automotriz y estaba en el área de calidad. En el que era mi área de trabajo había mesitas para cada una. Revisábamos material y lo íbamos a dejar al almacén cuando se acumulaba de pallets o contenedores en el espacio. Yo estaba en el tercer turno, noche, y me dijeron, ve a dejar el material allí. Yo entré al almacén, cuando era el tercer turno, en almacén siempre estaban apagadas las luces, y la cortina era automática. Al momento de cerrar fue muy rápido. Me saqué de onda y, al momento de acomodar el material, se apareció una sombra adelante de mí. Me asusté muy feo. Y la otra fue en los baños. Esa vez fui a lavarme las manos, ya que las piezas salían con grasa o polvo. Estaba lavando cuando escuché un ruido de los lockers, como si agarraras un lápiz y empezaras a hacer ruido con un barandal. Me asomé y no había nadie. Después me fui corriendo de ahí. Igual, en el tercer turno, cuando pasabas por almacén se sentía una vibra muy fea. Incluso sentías como si te observaran. También trabajé en empresa coreana y ahí el ambiente era muy pesado. Incluso se daba mucho el acoso, a mí me pasó eso. También trabajé en una empresa alimenticia. Las puertas de los baños eran automáticas y esas puertas se abrían solas. Contaba mi abuelito que, hace años, en una empresa de telares donde trabajaba tenían unos peines de metal con los que limpiaban las telas. Para no perderlos, los atoraban en sus sombreros. Uno de sus compañeros olvidó quitar el peine del sombrero a la hora de la salida. Estaba lloviendo muy fuerte, pero así se salió, aunque le dijeron que esperara. Su perrito siempre lo iba a traer a la fábrica para irse juntos a su casa. Se despidió y caminó entre la lluvia. A media calle le cayó un rayo. Corrieron a auxiliarlo, pero él y su perrito estaban sin vida. Todos los trabajadores concordaron en que el rayo le cayó debido al peine de metal que llevaba en el sombrero. Yo trabajé en una pequeña fábrica que está en Ciénega de Flores, está a 15 minutos de la plaza principal. Hacen el químico para el tratamiento del agua, tipo cloro, pero en polvo. El chiste es que hubo una fuerte explosión en un reactor, tanque, porque mezclan ácidos con aluminio y agua. Eso literalmente tiene una reacción y, como son tanques de 38,000 a 45,000 litros, la reacción es muy fuerte. Todo estaba muy mal diseñado, pues lógicamente cada tanque tiene que tener su extractor para sacar los gases de los tanques, literalmente era una bomba de tiempo. Sabías que explotaría en cualquier momento, pero no sabías cuándo. Con la explosión se destrozaron vidrios de las oficinas y el tanque se partió por la mitad. Yo trabajaba de mantenimiento. Me tocaba hacerle mantenimiento preventivo a esa motobomba. Fui al taller de mantenimiento por el amperímetro, no sé por qué de repente me dio mucho sueño. Me senté, me recargué y luego me estaba quedando dormido cuando se escuchó la explosión y, literal, la onda expansiva me tumbó de la silla. Corrí hacia el tanque, pues estaban compañeros de producción y embarques. Les encendí la lámpara para que vieran dónde estaba la salida, pues había muchísimo humo. Cuando salieron todos, le di gracias a Dios que estábamos completos, era turno de noche, éramos como 10 personas en total. Cuando llegó Protección Civil, empezaron a preguntar qué hacían en esa fábrica para saber por qué mezclaban esos materiales. Cuando intenté responder, el jefe de producción me dio un codazo sordeado para que no hablara. Yo me fui. Me dijo mi jefe, tú te tienes que quedar a trabajar sí o sí, no importan las condiciones. Agarré todas mis cosas y me fui a mi casa con mi familia. Esto fue un sábado. Al lunes siguiente, mi jefe me dijo que por qué estaba hablando de más, que por qué me fui, que mi deber es dar todo por la empresa, y en ese mismo instante renuncié, pues literalmente no les importa si falleces o no. Espero me haya explicado. Mi hermano era operador de montacargas. Para ir a cargar el gas tenías que salir de la planta a un patio grande, donde llenabas el tanque de gas del montacargas. Comenta mi hermano que era el turno de noche y vio a un niño cuando iba en el montacargas, y no fue sino hasta que estaba cargando el gas que reflexionó en qué estaba haciendo un niño en la fábrica y a esas horas, sobre todo. Bueno, no es una fábrica como tal, pero trabajo para una empresa que se dedica al vidrio y al aluminio. Por supuesto que es material altamente peligroso, pues me ha tocado ver accidentes, desde cortes leves hasta que se vuelan los tendones. Uno impresionante que me tocó ver fue que un chavo estaba acomodando hojas de aluminio.
Entonces una se resbaló y se le fue encima y, en lugar de quitarse, metió el hombro para intentar frenarla. Error. La hoja le rebanó el brazo como si fuera jamón y, pues, ya se imaginarán, líquido rojo por todos lados, gritos y demás. Ah, por cierto, se aparece una niña en las noches. Cuando trabajaba en una fábrica, un contratista perdió la vida en una subestación eléctrica. Hagan de cuenta que se suponía que tenía que salir a las 4:30 de la planta, pero siempre salía bien tarde. Una de esas veces salía a las 8:30 p.m. Iba en mi carro y veo sirenas de policía y una ambulancia en la planta. Le pregunto al vigilante qué pasó y me dice, nada, salga por arriba, no me dejaron ver. Al otro día le pregunté al jefe de mantenimiento y me dijo que no sabía nada. Hasta le dije, güey, vi tu carro, ahí estaba parado. Le pregunté a la supervisora de vigilantes y me dijo, no sé, chaparrito, y hasta que la empresa no emita la versión oficial, yo no sé nada. Nadie me decía nada y me rendí, hasta que en la tarde uno de mis trabajadores me contó esto. Después de terminar un trabajo en la subestación eléctrica, los contratistas no encontraron a uno de sus trabajadores. Eso fue como a las 3:30 de la tarde, pero pensaron que ya se había ido porque él venía de CDMX, esto pasó en Jiutepec, Morelos, y lo dejaron de buscar. Fue hasta las 7 de la noche, cuando entró el segundo turno de mantenimiento de la empresa. Cuando el técnico eléctrico fue a hacer su recorrido de rutina, encontró a un chavo en cuclillas y le dijo, ¿qué onda, May, todavía trabajando? Y no le contestó. Ya después, el eléctrico se dio cuenta de que se había quedado pegado y falleció en esa posición, en cuclillas. Al señor eléctrico le fue muy mal, creo que le subió el azúcar del susto. Ya le habló al vigilante y llegaron las patrullas y todo eso. Llegó el periódico de esos de nota roja, pero creo que les dieron dinero porque cambiaron el nombre de esta empresa, aunque el logo estaba en el edificio principal de la empresa en grandote, en la nota del periódico, y el giro de la empresa también lo cambiaron. Yo me sentí mal porque, en mi puesto, yo tenía la facultad de permitir el acceso de personal externo y que ocuparan cajones del estacionamiento. Recuerdo que ese día le dije a la supervisora de los vigilantes que le dijera al dueño del Jetta blanco que metiera el carro para que no se la hicieran de emoción los tránsitos, y lo metieron. Ese carro se quedó ahí como 3 meses, hasta que un día se lo llevaron, y siempre que veía el carro me acordaba del pobre chavo. Supongo que se tardaron porque el chavo venía desde CDMX. Y ya, es todo. Mi mamá contaba que cuando trabajaba de guardia de seguridad en una de las plantas de Liconsa, Somos de Querétaro, en el área de almacenes se escuchaba, o se aparecían, un montacarguista y una niña. Hasta una vez grabaron la psicofonía. Ella iba a hacer sus rondines y, como mi mamá no le tenía miedo a nada, realmente a nada, a pesar de creer, decía que una vez fue al baño y, cuando se estaba lavando las manos, le tocaron la ventana 3 veces, pero ella no volteó ni por el espejo. Yo trabajo en el área de producción en Costal. Nunca me ha pasado nada, aunque algunas compañeras dicen que en los baños luego se escucha cómo agarran el papel. También un señor de limpieza nos contó que, una vez que ya nos habíamos ido nosotras en un día que trabajamos medio turno, ellos todavía se quedan a darle una pasada a los pisos y a recoger basura de los botes. Se escuchó cómo botaban una pelota y una risita de niña. Todos se voltearon a mirar y ya mejor se fueron. Estoy en un área de laboratorio de pruebas. Cuando llegué, el personal a mi cargo me contaba que se aparecía un señor que trabajaba ahí, pero que falleció en la pandemia, y decían que se movían los conveyors, rodillos. Nunca había escuchado nada, hasta que un viernes, en el turno de noche, estaba en mi oficina y ya era hora de salir. Les dije a mi personal que, por favor, apagaran todas las luces y salí, pero en eso me entró la intriga de si había cerrado la puerta de la oficina con seguro. Me regresé y, al momento de atrancar la puerta, escuché cómo se movieron los rodillos 2 veces. Grité los nombres del personal para ver si era alguien de ellos y no había nadie. En eso me dio un escalofrío mortal y salí casi corriendo. En varias ocasiones, igual en el turno de noche, me han tocado la puerta de la oficina y, cuando la abro, no hay nadie. Yo estuve en una fábrica en la que me tocó ver cómo un montacargas le tiró 2 rollos de aluminio a un chico de 20 años por encima. Lo peor de todo es que fui de los primeros en ver todo el accidente y los gritos del chavo eran muy fuertes. Se escuchaban por toda la planta.
Por suerte, se dijo días después que solo ocupó de una cirugía, pero pues solo eran rumores. Yo trabajé en una empresa japonesa en Querétaro hace tiempo. En esta empresa el personal era 90% mujeres de todas las edades, desde los 18 hasta los 55 años, y 10% hombres. Por lo tanto, había más baños para mujeres que para hombres, y los de mujeres distribuidos por toda la fábrica y los de hombres nomás unos cuantos. Las señoras de limpieza contaban que seguido encontraban abortos en los baños, o extremidades de fetos que ya empezaban a formarse, y en los turnos nocturnos se escuchaban bebés llorar en los baños. Returbio. Mi papá y mis tíos siempre me han contado que en la fábrica en donde trabajaban siempre espantan, y más en el turno de la noche. Veían sombras, les movían los montacargas como si alguien los estuviera sacudiendo. Pero dicen que la zona a la que ningún trabajador quería ir era una nave en donde guardaban material, la cual no tenía luz, por lo cual todo estaba oscuro y solamente se alumbraban con una linterna que les prestaban. Ahí, dice, se escuchaba que les chiflaban, que también se oía el aleteo de un ave muy grande y que les lanzaban piedras. Bueno, hace unos 3 años aproximadamente trabajé en la empresa Articinó, en la ciudad de Querétaro. Nos rolábamos los días festivos para arrancar máquinas, para que el día lunes, a primera hora, o el día que fuera, estuviera todo encendido y funcionando. Nos quedábamos toda la noche técnicos y recineros. Curiosamente, en esta empresa la mayoría de personal son mujeres, desconozco la razón, pero las veces que me tocó ir de noche a trabajar solo éramos como 10 personas para toda esa gran bodega. Solo estaban los guardias y nosotros. En toda la bodega se escuchan risas de mujeres. Supongo que la energía se queda acumulada en esas paredes. Yo estuve trabajando por un tiempo limpiando en una fábrica pequeña, pero siempre, en los baños de los hombres alguien decía mi nombre. Siempre salía a ver quién era, pero nunca encontraba a nadie. Esto pasaba solo cuando entraba a limpiar esos baños. Yo pensaba que alguien me estaba haciendo una broma, hasta que un día en especial, cuando entré, sentí una vibra muy fea, pero entré rápido a limpiarlo. Cuando estaba por terminar, escucho que alguien dice mi nombre de una manera inhumana. Era una voz inexplicable. Me dio tanto miedo que salí corriendo de allí. Hablando con otras personas, resulta que no es la primera vez que pasa. A varios compañeros les pasaba lo mismo cuando entraban a esos baños. Recuerdo que por el 2005 trabajé en una compañía de valores en Monterrey donde había 3 turnos, y en el de la noche iban muy pocos a trabajar porque se cerraban solas las rejas de las bóvedas de efectivo y se veía pasar gente que no pertenecía a la empresa. Recuerdo que en una ocasión una empleada gritó y se puso muy histérica porque una persona se había parado detrás de ella. Cabe mencionar que cuando estás en proceso nadie se puede parar, porque empieza la grabación de las cámaras al contar el efectivo. Tuvieron que sacar a la señora porque gritaba que una anciana estaba detrás de ella. En otra ocasión llegué en mi turno de tarde y todos traían la novedad de que había una grabación de las cámaras principales del portón que daba hacia la calle. Eran las 3 de la mañana y una niña de como 8 años se acercaba al intercomunicador, pero no hacía nada, solo se acercaba y se alejaba. Eso fue el acabose para que ninguna de las mujeres quisiera ir de noche. Trabajé en un tiempo breve en una maquila. Me tocó ver que, al lado mío, un compañero perdió un dedo y todas las señoras gritando. Lo llevaron a urgencias y todo, pero los de seguridad rondaban los pasillos ya que el dedo no había aparecido. Estaba debajo de una mesa de costura y, al verlo, las señoras pegaron de gritos. Al dañado le comentaban que demandara a la empresa por negligencia de la misma al no tener el plástico protector para evitar ese tipo de accidentes, ya que no lo tenía puesto. Como era máquina nueva, al chavo aún lo capacitaban. Él no sabía, ni los que entrenan. En fin, según llegaron a un arreglo, convenciéndolo de que el amigo tuvo la culpa. En General Motors Silao, a cada rato hay accidentes mortales. Yo trabajé en Nidec Mobility Silao y me salí por presión laboral, y a la semana falleció un supervisor que estaba trabajando para ganarse su bono. Tenía 28 años. Su bono, pues, se lo dieron con la ayuda funeraria. En Oasión, Silao también, no teníamos protección porque manejamos electricidad.
Solo unos guantes de goma y andábamos en tenis. Ideas y Mori no digo nada, más que a fuerzas nos hacían comer en el comedor y, aunque no comiéramos, nos descontaban. Yo trabajé en Volkswagen México como proveedor y tuve 3 experiencias un poco fuertes. La primera va así. Recién había entrado a trabajar y yo estaba en el segundo turno, que es de 15 a 23:30. A varios compañeros nos dijeron que si nos podíamos quedar a hacer inventario y, pues, mi compañera de área y yo aceptamos. El chiste es que nos explicaron y nos mandaron a contar pieza por pieza todo, y en el transcurso de la madrugada realmente se escuchaban cosas raras. Pasos en la parte de arriba. Nosotros decíamos que sería una compañera, pero no, porque justo dijimos de ser ella, y venía hacia nosotros por enfrente. No había forma de que pasara eso, ya que se seguían escuchando los pasos, y nos dijo que no le hiciéramos caso. La segunda historia no me pasó a mí, pero sí a un amigo. Él me contó que escuchó que nuestro jefe le habló. Al voltear no vio a nadie y, como su trabajo consistía en apurarse, porque armaba algo que, directo del carro, se iba y se jalan muy feo, al voltear se tardó lo suficiente para que se jalara el carro y así ocasionarle un accidente, y le desgarró un poco una parte del pie. Y la última historia es la siguiente. En esta última sí me sacó de onda, y hasta hoy la recuerdo muchísimo. Resulta que me cambian de lugar y en este nadie me hablaba, y como siempre había alguien a quien no le caía bien. Había un chavo al cual yo ya conocía, pero solo de vista. Jamás habíamos hablado, hasta que llegué a ese lugar. Resulta que nos llevamos muy bien y él tenía una moto. Un día le pregunté sobre su moto y medio me comentó que no la llevaba porque estaba fallando y que estaba en el taller. Un día él no llegó y yo, durante casi todo el día, estuve triste, en parte porque no fue y era el único que me hablaba bien y con el que más convivía. Después de la hora de la comida, llegué a mi lugar y tenía mucho sentimiento, muchas ganas de llorar, y al poco tiempo nos dieron la noticia de que él falleció en un accidente de moto. Él a todos les hablaba, así que fue un shock, porque varios sabían que su moto no estaba muy bien y aún así la ocupó. Aunque no convivimos lo suficiente, le agarré cariño y me dolió mucho. Fue un caso muy sonado en mi país, hasta lo televisaron. Pasó que en Lima, Perú, hace unos años, se incendió una galería de una zona comercial. Si mal no recuerdo, el fuego comenzó en un tercer piso. Lo trágico de la historia es que 2 trabajadores quedaron encerrados en un contenedor en el último piso. El dueño les ponía candado para asegurarse de que se quedaran chambeando. Televisaron todo lo que los bomberos hacían para apagar el incendio. Los muchachos adentro estaban vivos y estaban hablando con sus familias por mensaje. Incluso están las imágenes donde ellos se asomaban por las rejas para hacer señas de que ahí estaban. Literalmente, todo el país estaba al pendiente de que lo sacaran y teníamos esperanza de que así sería, pero el humo los alcanzó y perdieron la conciencia. Nunca salieron. En donde trabajo, varios compañeros de área y yo hemos visto algunas sombras e incluso nos hemos sentido observados desde varios puntos donde es difícil el acceso de la gente, como el almacén de materia prima o la oficina del jefe de calidad. Cabe aclarar que mi compañero aclara que ya no había nadie en esa oficina. Lo más reciente fue que un sábado estábamos trabajando normalmente y un compañero estaba viendo en dirección a los racks donde almacenamos el material. De la nada, vi cómo levantó el brazo apuntando a algo y yo, de reojo, volteé a ver y vi como una sombra se movía, como tratando de ocultarse. Mi compañero dijo que él vio algo y le empezaron a decir que era un mentiroso, pero cuando yo dije que también lo vi, a varios les cambió la cara. Mi esposo trabajaba en una empresa muy grande, donde curten las pieles. Normalmente ahí también suceden muchos accidentes. A él le tocó uno muy fuerte. Se desempeñaba como supervisor de calidad y, al pasar por un área que le llamaban tambores, vio a uno de sus compañeros laborando sin casco, a lo que le dijo que por favor se lo colocara. Dicha persona hizo caso omiso y, en un abrir y cerrar de ojos, cayó dentro de un tambor que estaba procesando unas pieles, mismo que contenía altas cantidades de cromo. El otro compañero, por inercia, intentó sacarlo sin éxito alguno, ya que en cuanto cayeron ambos perecieron, literal, estaban de color verde. Sin embargo, ahí no paró la cosa.
Al momento de parar máquinas, voltearon el tambor, o algo así, para sacar los cuerpos y el jefe de área, sorprendido, corrió hacia los tambores y resbaló, llevándose un fuerte golpe en la cabeza que lo tuvo en terapia intensiva por muchos meses. Mi esposo dice que tiempo después era súper incómodo trabajar en esa área y que uno de los fallecidos hacía una especie de silbido a manera de saludo, y que ese silbido se escuchaba a veces. El caso del incendio del Copel, donde fallecieron calcinadas 6 empleadas, fue muy conocido y muy trágico, más porque fue culpa de la empresa por dejarlas encerradas por fuera y, aún así, nadie pagó por ese suceso. Yo trabajé en una de las fábricas más peligrosas de mi ciudad, por la falta de seguridad que hay. Todos los días hay accidentes y la mayoría del tiempo la enfermera te culpa por lo que te pasa. Yo y otro compañero estábamos encargados de cortar ángulos con una prensa hidráulica. Media hora antes de acabar nuestro turno, mi compañero me encargó hacer scrap en lo que él iba al baño. A la hora de meter un ángulo para cortarlo, la prensa bajó y, al bajar, se llevó mi dedo índice junto con el ángulo. Cuando logré zafarme de la prensa, de inmediato me quité los guantes y vi el dedo abierto, abajo adjunto fotos, y lo primero que hice fue correr con la supervisora y enseñarle. Me regañó y me dijo que fuera a enfermería. Llegué y la doctora me vio el dedo y me empezó a regañar, echándome la culpa del accidente, como ya había mencionado, que te culpaba por el accidente, y lo único que me dieron fue una semana de incapacidad. A la semana, la empresa ya no se quiso hacer responsable del accidente y mejor decidí salirme. En la fábrica donde mi papá trabaja, hace como 3 años hubo un accidente. Fue en plenas vacaciones de Semana Santa. A un señor, que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, le aplastaron la cabeza con una máquina. La empresa no lo hizo público, pero sí ayudaron a la familia económicamente e hicieron más cursos de seguridad, ya lo sabía, pero los incrementaron. Con ello se supo que el señor tenía un hijo pequeño. ¿Cómo le dices a un niño que su papá se fue a trabajar y ya no va a volver? Yo trabajo en una fábrica coreana. Sinceramente, no se metan nunca. Son muy explotadores y las jornadas luego exceden las horas establecidas. Trabajé en una fábrica de Mexicali que hace poco se quemó. El caso es que en esa planta, desde antes del incendio, sucedían cosas bien pasadas de rosca. Una vez, en el baño, sentí como me apretaban la muñeca mientras salía de este. Hasta que llegué a mi lugar, luego de rato, dejé de sentir el apretón. La última vez que hice tiempo extra, todos los de la tarde salieron a comer, mientras yo me quedé en mi área, tenía chance de salir, pero andaba bien picada en mi celular. De repente vi a un güey caminar y, sin mentir, desapareció. No se desvaneció ni nada, solo desapareció. A la señora que era mi jefa de área le jalaron el cabello y le desataron una pulsera de broche. Algunos del turno de la noche, de 6 a 6, decían que debían ir en grupo a los baños ya en la madrugada porque ahí escuchaban sollozos. Yo una vez trabajé en una fábrica, apenas llevaba una semana y ya me querían poner a arreglar una máquina que se trabó. Entonces no sé qué toqué, pero me dio toques en el brazo y se me quemó poquito. Yo tenía 19 y jamás en mi vida había trabajado. A las 2 semanas renuncié. Yo trabajé en Bodega Aurrera y, al lado del supermercado, estaban construyendo un Woolworths. Era sábado y me tocaba entrar en turno intermedio. Nosotros, como empleados, entramos por la entrada de personal, en la parte de atrás de la tienda. Entonces, al entrar a la tienda, las personas que estaban construyendo el Woolworth estaban soldando barras en la parte del techo. Lo que pasó fue que se desoldaron las barras y le cayó en la cabeza a un compañero. La gerenta cerró la entrada de personal. En la noche nos comentaron que no podíamos contar lo sucedido. A mi mamá le pasó algo re hardcore. Hace unos 27 años ella trabajaba en una empresa de leche de mi ciudad y su turno era en la noche.
Llevaba aproximadamente 10 días y todo iba normal, hasta que en una ocasión fue al baño a las 2 a.m., justo durante su break, sin decirles a sus compañeros. Ahí se encontró a una mujer de ropa blanca que se tapaba el rostro. Mi mamá me dijo que solo pensaba que era una trabajadora más, pero que sí se sentía un tanto incómoda porque la señora estaba en una esquina del baño, inmóvil. La cosa es que salió rápido y volvió con sus compañeros para comer algo y, de inmediato, le preguntaron en dónde estaba y que era mejor que no estuviese sola, porque en ese lugar aparecía una mujer de blanco. Y pues mi mamá la vio antes de saber de su existencia. Obviamente, no volvió a ese trabajo por miedo. Anécdota no mía, pero sí de un conocido. Trabajaba en una fábrica de sabritas, si mal no recuerdo, siempre en el turno de madrugada. Entonces, un día que no había tanto que hacer, no recuerdo si ese día había maquinaria descompuesta y debían esperar a alguien para reportarla o si estaban esperando a un técnico, le dijeron que podía descansar y, lógicamente, decidió irse a dormir. Fue a un lugar apartado de sus compañeros, puso su mochila como almohada, se puso su suéter como cobija y se acostó a dormir. Después dice que, como a los 20 minutos, siente que le tocan la nariz y él cree que fue algún mosquito o algo. Otra vez y otra vez, hasta que piensa que es alguno de sus compañeros y abre los ojos. Dijo que vio a una niña como de 5 años, muy arreglada, que llevaba una pelota y le dijo que si quería jugar con ella. Él le dijo que no, se volvió a dormir y la niña le seguía tocando la nariz, preguntándole que si no quería jugar, que por favor, que estaba aburrida. Y él le decía que no, que lo dejara en paz, que estaba descansando del turno. Entonces la niña ya no insistió, pero dice que escuchaba cómo rebotaba la pelota y las risitas de la niña mientras corría. Cuestión. Ya como una hora después lo va a ver uno de sus compañeros a despertarlo, porque ya debían seguirle, que ya había llegado la persona que estaban esperando. Y este conocido le pregunta que quién trajo a la niña, que si fue el dueño o quién. Su compañero le dice que cuál niña, que en la fábrica no se permiten niños y que el dueño no tenía hijas. Además, le dijo que la única persona que estuvo en ese lugar todo el rato fue él, que no entró nadie desde que se durmió ahí. Él se saca de onda, pero les cuenta a todos los demás igual, y otros chicos le dicen que esa niña se aparecía por la fábrica, que no saben quién es o qué le pasó, pero que sí la han visto o la han oído, que siempre está con su pelota, pero que no hacía nada, que ni siquiera buscaba asustarte a propósito. No hay racita de chicalí aquí. Tantas fábricas que hay, básicamente es ciudad industrial, pero bueno, ahí les va la mía. Yo trabajé en Kenworth, aquí en Mexicali, y me contaron que un día estaban haciendo servicio eléctrico por encima del techo y, cuando ya se iban, no bajaba uno de los técnicos. En eso sube otro trabajador y grita todo desesperado que se había quedado pegado el técnico. En eso llegó la ambulancia y los bomberos a bajar el ya calcinado cuerpo. Lo que pasó fue que al supervisor de la tarde no se le avisó que iban a dar trabajo de mantenimiento eléctrico al techo en esa área y, pues, el supervisor tronó un candado que ponen ellos para que precisamente no pasen esas tragedias y subió el break. Reventar esos candados y subir el break se considera un intento de homicidio en México, hay una ley federal incluso, y al supervisor lo quisieron juzgar como homicida, pero la familia del afectado lo perdonó. Muchos hablan de un acuerdo monetario, pero de eso nadie estaba seguro. En la fábrica donde trabajé siempre pasaban accidentes. Un señor de mantenimiento se subió arriba, no recuerdo a qué, pero no llevaba protección, se cayó y se quebró casi todos los huesos. Casi cae en la banqueta. Por suerte, cayó en el zacate. Y mi hermano trabaja donde yo, y dice que un señor metió la mano a una máquina y le arrancó toda la carne del brazo, le colgaba, y hasta se le veía el hueso. Estaba el charco de líquido rojo en su área de trabajo. Mucho texto. Trabajo en una panadería por la noche, en donde casi todo se hace en grandes máquinas. No le he comentado nada de esto a mi familia, que también trabaja aquí, ni tampoco a mis compañeros de trabajo, pues sé que se burlarán. Antes estaba en otra área y solía quedarme hasta más de las 7 a.m. Nunca sabré si era la falta de sueño, pero me movían las cosas del lugar y, cuando iba al congelador a guardar pan, podía escuchar perfectamente cómo corrían rodeando el congelador. Siempre que iba me ponía los audífonos a todo lo que da, pues me daba miedo estar ahí adentro. Se escuchaba como si caballos corrieran súper rápido rodeando el congelador, aunque cuando salías no había absolutamente nadie. Y cosas humanas, pues las de siempre.
Gringos explotando latinos, malos pagos y malos tratos, gente basura tratándote mal, lo normal, supongo, en una fábrica. En una fábrica donde trabajé ocurrían cosas en el turno de noche. Máquinas que se activaban solas, cadenas que se movían aún con cosas pesadas colgando, sombras que se grababan en tomas de celular, la figura de un niño que se asomaba detrás de una columna y que salió en una foto, obvio no había niños en la fábrica. Trabajé en producción de libros en mis 20. Terminé mentalmente dando vueltas entre el infierno y la alegría. Parte del trabajo consistía en cotejar manualmente las páginas, algo aburrido y pesado para el cuerpo, con mucho movimiento repetitivo. Algunos días era una tortura porque estaba atrapado en el lugar y lo suficientemente comprometido como para no poder pensar en otras cosas. Otros días, incluso el mismo trabajo era lo suficientemente tedioso como para que me fuera sintiendo como si hubiera tenido todo el día libre, mentalmente al menos, el cuerpo seguía destrozado. Otros días incluían mucha más resolución de problemas, cosas como problemas de tensión del tambor litográfico. El DA me dio una ventaja para poder solucionar problemas que estaban técnicamente completamente fuera de mi dominio. Eso fue muy divertido, en realidad. Luego, darme cuenta de que todavía no me pagarían como algo más que un par de manos cuando literalmente les estaba ahorrando miles en tarifas de técnicos de llamada fue un tipo de infierno diferente. Cuando era más joven trabajaba todos los años en fábricas de calzado durante las vacaciones escolares y fue un buen abreojos para entender que no quería eso para mi vida. Además del desgaste físico, había mucha hipocresía y muchos grupitos, casi sectas. Todos tratando de pisarse unos a otros para subir en la jerarquía, para tener el gusto de lucir la bata blanca y, al final, ganar 50 euros más que los demás. Siempre que estaba cansado pensaba en eso y me daba fuerzas para seguir estudiando. Puede que haya tenido malas experiencias, pero trabajé en más de una y todo era igual. Buena suerte y espero que las cosas sean diferentes. Bueno, solo puedo darte mi opinión, la de alguien que trabajó 6 años en una fábrica de producción, pero que nada tenía que ver con la alimentaria. Lo que te puedo decir es que conocí a mucha gente buena, pero que nunca más quiero trabajar en una fábrica. Es tremendamente monótono y, normalmente, mal pagado, pero eso depende del punto de vista, de la gente con la que trabajas y de uno mismo. Conocí a mucha gente para la que ese fue el único trabajo de toda su vida, y otros que no duraron ni una mañana. Al final, todo depende de uno mismo, de lo que buscamos y de cuánto aguantamos. A partir de aquí, haz tus cuentas. Trabajé en una fábrica de material eléctrico. El ambiente era malo. Los egos eran enormes. Había varios grupitos. También había una enorme competencia entre todos. Los salarios dependían, fijos, de la cantidad producida y de las ventas. Siempre existe la presión de si hay pedidos o no, por eso la continuidad del empleo y de la fábrica siempre está en riesgo. Los gastos de la fábrica siempre están limitados a un tope, por eso los salarios rara vez aumentan o aumentan muy poco. Siempre está sujeta a la deslocalización a un país donde los costos de producción son más bajos. Cargas horarias altas cuando hay más pedidos y momentos de tedio cuando hay menos. Solo se puede tomar vacaciones cuando hay menos pedidos y no cuando se quiere. Fábricas nunca más. Tengo una tía que siempre trabajó en fábricas y no buscaba otra cosa, hasta que la fábrica actual entró en quiebra y se fue a limpiar una guardería, con la incertidumbre de si se adaptaría. Ahora dice que se arrepiente de no haber cambiado antes, que fue tonta, según ella, y ahora dice que está pensando, si la guardería la deja, en trabajar incluso después de la edad de jubilación. Yo trabajé en una fábrica de zapatos durante 5 años, mi primer trabajo, y fue de lo que más odié. Presión en la producción, tienes que hacer mucho y bien, si no, no vales mierda, sueldos y subsidios siempre atrasados, y si no le lamías el culo al jefe, no eras su preferido. Esa es mi experiencia, pero solo trabajé en una fábrica. Creo que debe haber mejores fábricas en Portugal. Tengo 22 años y ya he trabajado en 3 fábricas. Hay varios tipos. Si vas a una de producción en masa, es horrible. Haces el mismo movimiento 500 veces al día y empiezas a sentir secuelas en el cuerpo.
Vas a lidiar con muchos inmigrantes que te quieren joder porque están en modo supervivencia y no los pueden despedir. Sin hablar de la tortura mental que es. Estás todo el día haciendo lo mismo y tienes la cabeza demasiado libre porque no necesitas pensar, estás en piloto automático. O sea, vas a estar en un trabajo horrible 8 horas con la cabeza disponible para pensar en todos los problemas de tu vida. Solo lo aconsejo en casos de urgencia, las fábricas son tortura. Después hay fábricas más tranquilas, pero es muy raro, tendrías que tener suerte de ir a un buen puesto. Dicho esto, solo ve en caso de emergencia, cualquier otro trabajo es mejor. En 2020 trabajé en la empresa SEA Precisión, dedicada a elaborar condensadores para refrigeradores. Bueno, estuve en el área de ensamble. Mis compañeros y yo vimos a una joven señora que desvivió a una becaria para el área de calidad, por lo cual las amigas y la señora le hacían bullying, hasta que todo se descontroló. Esa tipa y sus amigas mandaron a la becaria a operar el torno sin ninguna capacitación y se jaloneó las mangas de la camiseta, ya que desintegró a la joven. ¡Qué poca madre! Las doñas se mofaban del accidente laboral sin tener remordimiento. Desde ahí decidí renunciar al día siguiente por el ambiente tóxico que manejan. También la empresa se ubicaba en la frontera de Querétaro y Guanajuato, 2 a 3 horas de recorrido. Aunque hice buenas amistades, gente nativa y foránea, para empezar, estuve desesperada por encontrar empleo estable, contaba con carrera universitaria y diplomados, para apoyar económicamente a mis padres. Sucedió en la pandemia de COVID-19. Moraleja: nunca se junten con tipejas con problemas psicológicos y carencia de afecto maternal como paternal. Mejor trabajen con hombres y mujeres normales, así está más chido el cotorreo. En el CEDIS del Soriana de Tultitlán, Estado de México, me tocó ver cómo a un guardia lo aplastó un contenedor, el cual se estaba echando de reversa. Escuché el grito y solo vi cuando el pobre tipo escupía líquido rojo de su boca. Increíblemente sobrevivió a eso y finalmente falleció en el hospital. Mi momento ha llegado. He vivido casi toda mi vida dentro del parque industrial porque mi colonia está en medio. Demasiado robo de dinero en el corporativo Vicky, como cada año, cambiaban de razón social para fregar a los trabajadores. Corrieron al director de la planta de Ramos Arizpe hace unos años, con casi toda la plantilla de RH, porque se decía que hicieron movimientos extraños cuando remodelaban la fábrica. Accidentes muy fuertes en Magna. Me contaron uno sobre una persona que fue aplastada a tal grado que quedó hecha puré. Los sindicatos están súper vendidos y, a veces, tienen el cinismo de lucir joyería y esas MRDs en las juntas para elegir a los delegados sindicales, además de que, si no votabas a favor de que se conservara el sindicato, te corrían. En Arteaga, por un problema judicial, encerraron a 500 trabajadores por 3 horas. Y sí, fábrica coreana. Como diría Calamardo, prueba de que el nepotismo sigue vigente. En una fábrica me di cuenta de que varias personas de RH compartían el mismo apellido. Prefieren 1000 veces buscar practicantes a ofrecerles oportunidades a la gente que está adentro y está estudiada. Gente que tiene estudios universitarios, pero se lanza de operador general por falta de oportunidades y por la exigencia de experiencia. Mi papá compraba materia para su empresa en un lugar así y casi desaparece por allá del 2013 porque les estaban cobrando derecho de piso a los dueños de los diferentes negocios. Amenazaban a los trabajadores, atacaban los mismos y las unidades. En general, se vivía un ambiente muy hostil. Como no podía ser de otra manera, las autoridades no hicieron un carajo y uno de los dueños se encargó él mismo. Total, descubrió que quienes amenazaban no eran ni siquiera de crimen organizado ni algo así, eran un grupo de maleantes de cuarta, prácticamente unos rateros de una zona aledaña. Lo que pasa es que eran un chingo y procesaron a casi todos, porque hoy día ya está tranquilo otra vez. Infinidad de accidentes en la industria de fabricación de plataformas petroleras. Uno que recuerdo fue allá por 2014, en el patio de fábrica de Ica, Mattarehonda, Veracruz. Iban varios trabajadores en una canastilla sostenida por una grúa para trabajar en la parte de arriba del jacket. Cuando ya casi estaban por llegar a donde iban a descender, se chorreó el cable que sostenía la canastilla y cayó sobre la estructura del mismo jacket. Hubo 7 fallecidos ese día.
A mí me tocó trabajar en otro patio de fabricación que pertenece a la misma empresa. No sé si me hubiera tocado trabajar en esa zona o ver el accidente. Normalmente yo estaba en ese patio trabajando a diario. Les cuento. Yo trabajé en una empresa de paquetería, en el turno de la noche, y mi labor era escanear los códigos de los paquetes. A la semana de haber entrado, me tocó ir por unas hojas a una de las bodegas, un lugar donde nunca se miraba gente y siempre estaba vacío. Cuando llego al escritorio por las hojas, veo a una señora de pelo corto y negro y le digo, me mandaron a recoger unas hojas, y ella responde, ah, sí, son estas. ¿Eres nueva? No te había visto por aquí, a lo que le contesto, sí, acabo de entrar hace poco. Entonces me dice, muy bien, espero que tú sí te quedes a trabajar por mucho tiempo. Yo sonrío y le respondo, espero que sí. Luego le pregunto su nombre y me dice que se llama Verónica. Le digo mucho gusto, me presento como Angie, le digo adiós y me voy. Al llegar con mi jefa, ella me pregunta por qué tardé y le respondo que me entretuve con la señora Verónica, que lo siento. Mi jefa, sorprendida, me pregunta que si es broma. Le digo que hablo en serio y ella me contesta que esa señora falleció hace 3 meses, que la atropellaron a 5 cuadras de ahí. Me puse fría y al día siguiente no me presenté a trabajar, ni siquiera fui a entregar mi renuncia. Solo destruyen y talan árboles a lo menso, como si no se pudiera planear una construcción que respete. En Tepozotlán talaron la sierra sin importar nada y se adjudicaron tierras que le pertenecían a Coyotetepec solo para construir el Amazon más grande de México. Perforan pozos a diestra y siniestra, dejando sin agua a comunidades cercanas. Esta foto es de hoy en Teoloyucán, Estado de México. Era parte de un rancho y, pues, ya vendieron los dueños. Chingo de tráfico que se hace. Yo trabajaba en una empresa de seguridad privada como supervisora. Un día me llamó un guardia que cuidaba un parque industrial que estaban construyendo, llorando y muy alterado, y no le entendía nada. Me colgó y me empezó a mandar fotos de un trabajador sin vida. Mandé a un compañero a ver qué pasaba. Resultó que el trabajador estaba haciendo trabajos de altura sin el equipo indicado, solo andaba con la pura bendición, como todos los demás, y cayó de 30 metros de altura. Cancelaron la obra y la ingeniería responsable empezó con ataques de ansiedad y no le pusieron ningún cargo, sabiendo que ella era la responsable de todo eso. Se hizo la que no reaccionaba y ahí quedó. Se perdió una vida, muchos trabajadores se quedaron sin trabajo, la empresa constructora perdió miles de pesos, la obra quedó abandonada y la responsable quedó libre, todo por no brindarles su equipo adecuado. Las empresas coreanas y japonesas son las que más retan a la ley federal del trabajo, ya que aumentan las horas extras, no las pagan a lo que es, etc. También se sabe que muchas veces tienen accidentes, pero para no dar pie a alguna investigación mencionan que el trabajador no llegó o eliminan toda evidencia para no ser multados o, en su defecto, para no parar la producción. Por otro lado, también los parques industriales consumen mucha energía eléctrica, así como una cantidad enorme de agua para sus operaciones. También se prometió un parque industrial en lo que recorre el tren que va de Oaxaca a Veracruz, pero hubo mucha resistencia por parte de los pobladores y también las empresas no querían asentarse ahí, debido a que es un lugar donde no hay mucha agua y hay delincuencia organizada. Yo trabajé en una empresa aquí en Monterrey. Es bien sabido que cuando son empresas fabricantes de autos y acero siempre va a haber prensas. Trabajé en una que está por el centro Zapatero, no diré nombre de la empresa, pero me tocó ver a un jovencito de 17 años que entró, era nuevo y muy joven. El chiste es que estábamos en las prensas todos y falló su sensor mientras tenía la mano adentro de la prensa para sacar las piezas. Le agarró solo un brazo, por suerte, digo por suerte porque a varios les han volado los 2 brazos. A lo cual la máquina se estira y se lo arranca, dejando así su brazo en la prensa, y él empezó a correr al no saber qué hacer, hasta que lo alcanzamos. Prácticamente perdió el brazo. La empresa borró toda evidencia. Chavos, si son jóvenes, no crean que trabajar es más fácil que estudiar. ¿Quién diría que ese pobre niño iba a acabar así tan joven? Yo trabajé en una que se llama Caterpillar.
Era de soldadura, hacen cajas para los camiones mineros y, pues, entrando te dan un mes de escuelita para que aprendas lo básico si no sabes soldar. Sueldas en posiciones comunes y haces unas pruebas de soldadura y, dependiendo de cómo te queden, es como vas a entrar al área. Entre mejor queden, a un área mejor te envían. De los que entraron conmigo, 15, al final de la escuelita solo salimos 5, porque no todos aguantaron el calor de todo el que usábamos. Ya estando en el área era otro pedo. Había estaciones donde la raza era mamona, es una sola área, pero estaciones se les dice a donde hacen cierta parte de la caja, normalmente por área hay 5 o 6 estaciones. Cuando entré, había raza que no te quería prestar las pistolas para soldar y solo te traían puliendo chocos de soldadura y así. Ya llevaba como 2 meses de trabajo y nunca nos soltaban las máquinas y yo pensaba que no me iban a dar la planta, por lo mismo de que nunca me dieron oportunidad de soldar. Ya faltando 2 semanas para terminar mi contrato, el supervisor me mandó a una estación donde la raza era más chida. Ahí me enseñé a soldar mamalón y era el que mejor soldaba en mi estación. Aprendí a soldar en todas las posiciones. Vertical, sobre cabeza y a ras del piso. Lo malo era que, aunque fueras bueno soldando, no te querían dar grados y ponían un chingo de trabas para darte categorías con salarios más altos. La raza en otras estaciones era bien chismosa. Éramos puros hombres en ese trabajo y entre todos se tiraban caca, y de volada te acusaban con el supervisor si hacías algo. Yo por eso me salí, por cómo era la raza. Duré 2 años y, la neta, aprendí un chingo de cosas ahí y hasta el día de hoy agradezco a mi líder que me dio chance de aprender a soldar y a mis compañeros que, a pesar de que se burlaban cuando iba empezando, también me daban consejos para mejorar. En mi antiguo trabajo me tocó que me contaran cómo un señor terminó con su mano aplastada por esta máquina. Contexto. Es una máquina que inyecta plástico caliente a una parte del producto que se procesa. Para ello baja el molde de arriba y se acopla al molde de abajo. En la parte de abajo hay unos sensores que, en cuanto detectan algún obstáculo, hacen que la máquina entre en paro automático. Entonces, si tú metes un dedo, se para y no pasa nada. Había veces que se tenía que limpiar y quedaba plástico pegado arriba del molde. Fue así como este señor quedó totalmente aplastado de su mano derecha. Él, al querer limpiar, metió su mano en el molde superior y los sensores fallaron y no lo detectaron, entonces la máquina siguió su ciclo normal y bajó la prensa y su mano quedó adentro. Me contaron que traía guantes y literalmente su guante quedó pegado a su piel y perdió la mano. A todos nos sorprendió porque las máquinas eran muy inofensivas, esa era la única peligrosa. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Estoy seguro de que nos veremos muy pronto. No olviden seguirme en TikTok y Facebook, ahí subo fragmentos de mis vídeos. También pueden escribirme, ya sea para saludar o para contarme sus relatos. Y ya para finalizar, un saludo a las siguientes personas.